Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar con la sesión de hoy que tiene que ver con los ángulos en las rectas paralelas cortadas por una secante, ¿correcto? Y encontramos aquí, por ejemplo, aquí la recta paralela que están cortadas por una secante y esta secante también se le va a denominar transversal. Recuerden, por favor, transversal o también llamada secante, ¿correcto? Esto va a originar, como podemos apreciar, en 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Correcto? 8 ángulos. De estos 8 ángulos, como podemos apreciar, 4 están dentro de las rectas paralelas. Es decir, el 3, el 4, el 5 y el 6 están dentro de las rectas paralelas. Por eso se le va a llamar ángulos internos, ¿correcto? Ángulos internos. Si están fuera de la recta paralela, como es el caso del 1, 2, 7 y 8, se les denomina ángulos externos o también le dicen ángulos exteriores, ¿correcto? Aquí tenemos entonces tres situaciones que se van a dar. Esto, como podemos ver, va a originar que se den diversos tipos de ángulos. Al relacionarse, hay diversos tipos de ángulos. Vamos a encontrar los ángulos alternos, vamos a encontrar los ángulos correspondientes y también vamos a encontrar otra clase de ángulos denominado ángulos conjugados. ¿De qué manera establecemos la diferencia de uno con lo otro? ¿Cómo podemos identificar cuál es quién, qué tipo de ángulo vendría a ser? Identifiquemos entonces de esta manera. En el caso de los ángulos alternos, encontramos que pueden ser internos, ángulos alternos internos, porque van a estar dentro de la recta paralela, o también puede ser ángulos alternos externos, porque van a estar fuera de la recta paralela. Ahora, ¿cuáles de los ángulos podrían ser? En la definición se nos dice que son aquellos ángulos, ¿ok?, que se encuentran en el lado opuesto a la secante. Es decir, si esta es la secante o transversal y tengo el ángulo, por ejemplo aquí, el ángulo número 4, entonces el lado opuesto y contrario a este ángulo sería el ángulo 5. Es decir, el 4 con el 5 vendrían a ser ángulos alternos, ¿correcto? Igualmente también el 3 con el 6 vendrían a ser ángulos alternos. Y porque están dentro de la recta paralela, denominamos ángulos alternos internos, porque están dentro de la recta paralela. En el caso de los ángulos que están fuera, vamos a relacionar el ángulo número 1 con el ángulo número 8, están en lado contrario a la secante. La secante, repito, uno está en el lado izquierdo, el otro está en el lado derecho, por lo tanto están en el lado opuesto y son externos. Por eso se le dice ángulos alternos externos, ¿correcto? Sería el 1 con 8 y también por este otro lado sería el 2 con el 7. El 2 con el 7. Ángulos alternos internos, ángulos alternos externos, ¿correcto? Muy bien. Ahora, hay una propiedad que nos va a afirmar que estos ángulos alternos, pueden ser internos o pueden ser externos, son iguales. La propiedad nos dice que son congruentes, es decir, que tienen la misma medida, el mismo valor. Por lo tanto, si por ejemplo el ángulo 4 con el ángulo 5, relacionamos ahí, si esto vale 100 grados, este ángulo tiene como valor 100 grados, significa que el ángulo número 5 también va a valer 100 grados, ¿correcto? ¿Por qué? Porque son congruentes, eso es lo que dice la propiedad. Eso lo vamos a ver cuando comencemos a realizar las operaciones con las variables y con ángulos, por supuesto. Entonces, encontramos esta situación en los ángulos alternos, ¿correcto? Pasamos ahora a los ángulos correspondientes. En los ángulos correspondientes se nos afirma que son aquellos ángulos que se encuentran en el mismo lado de la secante. Esta es la secante
y entonces los ángulos que se encuentran en el mismo lado, vendrían a ser los correspondientes. Pero en la definición se nos dice dos cosas, que están en el mismo lado de la secante, pero que además no comparten, no tienen el mismo vértice. En este caso, aquí en la parte superior, encontramos el vértice, ¿correcto? Y en este otro, en la parte inferior, encontramos otro vértice. En la definición se nos dice, son los ángulos correspondientes son aquellos que están en el mismo lado de la secante, pero que no comparten el mismo vértice. Por lo tanto, hay un ángulo que debe estar aquí y el otro ángulo debe estar aquí abajo, ¿correcto? Entonces, los ángulos correspondientes son los siguientes. El 4 con el 8. 4 con 8. Están en el mismo lado de la secante y a la vez no comparten el mismo vértice, el 4 con 8, ¿correcto? Y además también se nos dice que en el caso de los ángulos correspondientes, un ángulo es interno y el otro ángulo es externo. O también al revés, un ángulo es externo y el otro ángulo es interno, ¿correcto? Están en el mismo lado de la secante, el 2 con el 6, mismo lado de la secante, y no comparten el mismo vértice. Igualmente también el 4 con 8. Eso por este lado. Por el otro lado sería entonces el 1 con el 5. Y también el otro par sería el 3 con el 7. Mismo lado de la secante. Y no comparten el mismo vértice. La propiedad en este caso de los ángulos correspondientes nos va a afirmar, nos va a decir que también son congruentes, son iguales, tienen el mismo valor. Inclusive haciendo la proyección visual también podemos identificarlo. Por ejemplo, miren ustedes, si aquí, en el caso del ángulo número 2, que tiene esta forma, un ángulo agudo, así, si hago la proyección y sigo bajando, me voy a dar con esta sorpresita que el ángulo 6 también es igual con el ángulo 2. Por eso se dice que son congruentes. O este otro lado, aquí, el 3 con el ángulo 7. El 3 con el 7, mismo lado secante y no comparten el mismo vértice. Un ángulo es interno y el otro externo. ¿Ok? Entonces encontramos así, el 3 con el 7, igual. ¿Correcto? Por eso en la propiedad se nos dice que los ángulos correspondientes tienen la misma medida, tienen el mismo valor. ¿Correcto? Vamos entonces ya dos grupos. El tercer grupo de ángulos que se forman en las rectas paralelas cortadas por una secante se le va a denominar ángulos conjugados. En esta clase de ángulos, los ángulos conjugados, tiene, vamos a decir, un poquito de los dos. Una parte de ángulos correspondientes y una partecita de los ángulos alternos. En la definición se nos dice lo siguiente, que los ángulos conjugados son aquellos ángulos que se encuentran en el mismo lado de la secante. Mismo lado de la secante, ¿correcto? Pero que además estos ángulos nos dice que son suplementarios. Es decir, que la suma de estos ángulos son 180 grados. Ángulos suplementarios 180 grados. Ahora, tiene una partecita de los dos, en el caso de aquí de los ángulos correspondientes, que se encuentra en el mismo lado de la secante. Pero también tiene una parte del otro lado que dice que los dos ángulos que se relacionan como ángulos conjugados, tienen que ser internos. Los dos internos deben estar dentro de la recta paralela o pueden estar fuera de la recta paralela. Es decir, los ángulos conjugados son aquellos que se ven en la misma recta, en la misma secante, en la misma transversal, ¿ok? En este sentido, en este lado derecho, digámoslo así, pero que o son internos o son externos. Internos, 4 y 6, están dentro de la recta paralela y también en el mismo lado de la secante, 4 y 6. O pueden ser externos, ángulos conjugados externos, en este caso el 2 con el 8, ¿correcto? Por el otro lado, ángulos conjugados internos serían el 3 con el 5 y el otro externo sería el 1 con el 7, ¿correcto?
Y cuando uno hace la sumatoria de estos ángulos, es decir, el 4 con el 6, la suma de esos ángulos van a ser 180 grados. Es decir, son ángulos suplementarios. ¿Correcto? Entonces, en resumen, queridos estudiantes, tenemos aquí los ángulos que se originan cuando en las rectas paralelas cortamos o trazamos una transversal o secante. ¿Correcto? Se forman tres clases de ángulos. Los ángulos alternos, que pueden ser a su vez ángulos alternos internos, o también ángulos alternos externos, el 1,8 y el 2,7. ¿Correcto? También hemos encontrado los ángulos correspondientes, que son aquellos que están en el mismo lado de la secante o la transversal, el mismo lado, y que además no comparten el mismo vértice. Por lo tanto, aquí es el 4 con el 8 y el 2 con el 6. Por el otro lado, el 3 con el 7 y el 1 con el 5. En el caso de los ángulos conjugados, ya hemos dicho, estamos ya reafirmando una vez más, se encuentran en el mismo lado de la secante y pueden ser internos, 4,6, o pueden ser externos, el 2,8. ¿Correcto? Y en el otro lado procedemos de la misma manera. Muy bien, queridos estudiantes, con esto hemos terminado la sesión de hoy y entonces te invito a que puedas resolver la actividad de hoy, en la cual se centra básicamente en identificar estas clases de ángulos. Identificar cuál de ellos va a ser conjugado, interno o externo, cuál de ellos es considerado como ángulo alterno, ¿no? O cuál puede ser también denominado ángulo correspondiente. Básicamente es identificación en esta clase de hoy. Muy bien, querido estudiante, que Dios te bendiga muchísimo y estaremos viéndonos en otra oportunidad.